Y qué bonito es recoger temas interesantes e importantes para el país, como este encuentro de municipalistas en un congreso donde se van a reunir para debatir, discutir y presentarnos algunas conclusiones de lo que este grupo de personas dedicados a la construcción de los espacios, al uso de la ciudad, al diseño de la ciudad, a todo lo que tiene que ver el conjunto de actividades que es vivir en comunidad en un lugar determinado, ser ciudadano de un punto territorial de la vida. Y por eso tenemos aquí esta tarde, como siempre, a Domingo Matías, que es el que incitó a la importancia de estos encuentros. Aquí está Elido Rejo, aquí está ese amigo querido y respetado por todo el sector, que es Cristóbal, nada más y nada menos. Para mí, más que Cristóbal, el Cristóbal, el Toby. El Toby querido, ¿verdad? ¿Cómo que no? Y esta nos acompaña una Esther Morillo, una mujer que también con vastas experiencias en el campo de lo municipal. Porque aquí hay arquitectos, aquí hay sociólogos, aquí hay estudiosos en cuanto a lo municipal. Tú explicabas, Matías, si tenemos que poner tu micrófono cerca, está muy lejos de ti, no me lo perdonaría la gente. Entonces, vamos a hablar con estas 4 distinguidos invitados sobre este tema, el Congreso de Municipalistas, que se va a celebrar en Jarabacoa. Yo quiero que tú pongas esto en contexto para que entonces entremos en la conversación que sobre el tema vamos a ir desarrollando. Bien, la semana pasada tuvimos un primer encuentro aquí en el programa, que fue la premisa para anunciar el congreso, el segundo congreso municipalista, que se tiene como tema Agenda para el Desarrollo Local Siglo XXI, pensando el territorio desde el territorio, una mirada desde el territorio. Entonces, hoy tenemos 3 representantes de mesas, porque está organizado por mesas temáticas. Eri está en la parte de la mesa de gestión ambiental sostenible. Con todo y apellido. Sí. Eri Dorrejo, gestión ambiental sostenible. Cristóbal Valdés y Esther Morillo están en el tema de ordenamiento territorial. El martes va a trabajarse acá la mesa de cultura y territorio y género y territorio. Yo hoy lo que he venido es acompañar a los colegas. Yo hablé bastante la semana pasada, por lo tanto, en los temas territoriales y en los temas ambientales, en ordenamiento territorial, Cristóbal y Esther, y en materia ambiental, Eri Dorrejo, que han sido los que han trabajado en esa mesa preparatoria para el 14, el 15 y el 16, que nos vamos a reunir en un estupendo encuentro del municipalismo y el urbanismo de República Dominicana. Viernes, sábado y domingo. Dime la fecha. Viernes 14, sábado 15 y domingo 16. Pero yo quisiera que de una manera pedagógica explicáramos a los oyentes. Nosotros tenemos muchos oyentes, sobre todo la gente que anda en los tapones de la ciudad a esta hora. A mí me preocupa mucho que van a reformar o que amenazan con enfrentar ese problema. Yo digo, voy a perder público, pero no importa. Entonces, yo quisiera que pedagógicamente comenzáramos a explicar el territorio, por qué es tan importante, a dónde reside la relación entre ciudad, ser humano y el territorio como el punto de vista de desarrollo nacional. Toby. Bueno, gracias Milagros por estar de nuevo en tu programa. Sí, el territorio, la importancia que tiene es que es donde se realizan todas las actividades del ser humano, de todos los que vivimos en la ciudad y de todos los que viven en el campo. O sea, porque el territorio no es única y exclusivamente la ciudad, sino que es la ciudad y el campo. Entonces, la forma como tú te desarrollas en el territorio, como tú ves el territorio, como tú usas el territorio, o sea, la forma como tú te mueves, la forma como tú vives, la forma como tú compras, como tú haces todas tus actividades dentro del territorio. ¿Cómo caminas? ¿Cómo caminas? Si puedes caminar. ¿Cómo respiras? O sea, todas tus actividades tú las realizas en el territorio. Entonces, si el territorio, si el sitio, si el lugar donde tú realizas esas actividades no son adecuadas, tu forma de vida, tu calidad de vida, entonces no es buena.
Pero si tú podemos lograr una estructuración de ese sitio, de ese territorio, donde tú desarrollas todas esas actividades, entonces tú sí puedes tener una mejor calidad de vida. Y lo que pretendemos es, en este encuentro que vamos a hacer, es precisamente analizar las situaciones que se dan para poder plantear nuevas formas o formas más adecuadas de organizar ese territorio para que esas actividades que se realizan todos los días, a todas horas, porque lo importante es que en el territorio es donde tú vives, y si es donde tú vives las 24 horas del día, los 7 días de la semana y todos los años, pues ahí, para tú poder desarrollar adecuadamente tu vida, la de tu familia, la de tus amigos, la de tus vecinos, entonces todo eso tiene que ser organizado de una forma que tú la puedas realizar adecuadamente. Eri, te hago una pregunta que quizás sea necia, pero yo tengo la impresión de que hemos crecido sin falta de desarrollo, sin falta de desarrollo de planificación, sin establecer prioridades. ¿Tú crees que desde este seminario, desde este evento, ustedes van a poder trazar líneas que ayuden a, sobre los caos existentes, poder reformarlos, poder comenzar a rectificar o a modificar eso que Toby ha explicado, que es la aspiración de que sea el territorio, tanto en lo urbano como en lo citadino? Bueno, evidentemente, yo creo que la primera apuesta de reunir un grupo de intelectuales, expertos, personas que han trabajado en la temática, es poder partir por no cometer los mismos errores que quizás se han cometido durante mucho tiempo. Históricamente en nuestro país, y no es un caso dominicano, es un caso de toda Latinoamérica, se ha generado toda una inversión pública motivada a específicamente los centros urbanos, las capitales de la nación. Si usted ve Chile, lo pintan como un gran dinosaurio, donde esa gran barriga está en Santiago de Chile. Pero eso se da en todas las ciudades latinoamericanas y nuestro país no es la excepción. Es decir, la ausencia de oportunidades y ausencia de servicios básicos efectivos a lo largo de todo el territorio nacional, lo que ha provocado es que la gente salga con su mochilita de pobreza, no de inversión, a los centros urbanos y metropolitanos, con las falsas expectativas de aquí poder tener una mejor calidad de vida. Pero falsas expectativas, ¿por qué? Porque lo que viene es a hacinarse en muchos casos, lo que viene es a reproducir miseria. Entonces, yo creo que partiendo de los hechos históricos que nos han acompañado, partiendo de la expertise de mucha gente que ha trabajado en la municipalidad, mucha gente que ha trabajado durante años. Aquí lo sé si tú, pero aquí hay 3 que yo sé que han trabajado en la municipalidad. Y que han trabajado en el Distrito Nacional, en las municipalidades. Aquí hay 2 representantes claves en el Distrito Nacional históricamente. Y el no repetir lo mismo que se ha dado históricamente en nuestro país y ver el desarrollo, como lo planteaba el sueco Myrdal, que planteaba el desarrollo tomando en cuenta lo que son las capacidades intrínsecas de los lugares. Es decir, no podemos generar desarrollo si solo vemos el país en términos macroeconómicos, si solo vemos el país en términos de sectores generales y no vemos cuáles son las potencialidades que puede tener Bánica o que puede tener Dajabón o que puede tener de manera más cercana quizás un lugar del Gran Santo Domingo. Y al ver esto, entonces ya evidentemente las políticas públicas tienen que cambiar, porque tienen que cambiar a una mirada en la que salud, educación, industria y comercio no se ha mirado en función desde la capital, se ha mirado en función desde el territorio. Entonces quiere decir que podemos encontrar líneas de trabajo, de recomendación, de políticas públicas capaces de producir una corrección de lo que tenemos. Evidentemente, entonces, y los mejores ejemplos es que internacionalmente ya se ha logrado en muchos países. Pero eso vamos a seguir conversando cuando volvamos. Milagros desde la Z. Estamos de regreso otra vez, no nos habíamos ido muy lejos, estábamos cerca de la cabina, al otro lado. Tú has oído estas ideas sobre el territorio y la posibilidad de que
salgan de este encuentro, de esta gran congreso, salgan ideas. Tú has sido una ejecutiva dentro de las políticas municipales por años de lo que es el uso del territorio, la parte estructural de la ciudad. Y entonces, pues, además que ha sido una presidenta de la mujer, esa llegó donde yo no pude llegar, fue presidenta del CODIA. ¿Verdad que sí? Vamos a ver tu opinión, ¿verdad? Sí, fui presidenta del CODE y ahora dirijo una asociación de mujeres MIPYMES del sector construcción. Qué bueno, qué bueno. MUPIMECON. Voy a hacerle envidia cuando yo ponga en el foro la foto con usted. Sí, yo pienso que hay oportunidades, porque como dice Eric, otras ciudades lo han logrado. Y nosotros en el tema de planificación, aquí se está planificando desde hace muchísimos años. Como decía Domingo, lo que no hacemos es cumplir con la es en la gestión donde nos caemos. Sí. De eso va a haber una conferencia, que todavía va a abordar esa parte el sábado en la mañana. Sí. Sí, pero planes, este señor, Toby, yo trabajé en la Liga Municipal Dominicana y ahí encontré muchos planes directores que se hicieron en los años 60, que nunca se aplicaron, se quedaron archivados en la liga. Aquí hemos hecho, por ejemplo, en el distrito, Toby también fue parte del plan director que se trabajó con la cooperación italiana. Actualmente se está haciendo un plan de ordenamiento territorial, un POT, que también se inició en la gestión pasada. Nosotros formulamos una normativa que fue la zonificación indicativa sobre densidades, que aumentó enormemente las densidades. Que si alguien me pudiera llamar ahora, me va a decir, dígale a querida a que nos explique qué es eso de la densidad, de la parte, qué parte tan importante es esa, para que la gente aprenda al escuchar a ustedes estos criterios que son tan importantes para el ciudadano. Bueno, nosotros encontramos normativas como las del Polígono Central, que Toby también, Toby es el responsable de todos los planes de esta ciudad. Sí. Trabajó Toby ahí. Pero no consideraba la variable densidad, o sea, la cantidad, digamos, de habitantes dramática que pueden estar en una determinada área de terreno. Como política del director de planeamiento urbano en ese momento, el arquitecto Andrés Navarro, se introdujo la variable de densidad. Entonces se hizo una normativa, se llamó zonificación indicativa sobre densidades, tomando como variable más importante la densidad. Y se planteaba para las 3 circunscripciones, lamentablemente como la prioridad por la presión inmobiliaria. En la circunscripción 1 nos quedamos en la circunscripción 1. Aquí surge una pregunta. ¿Cómo afecta la presión inmobiliaria el desarrollo idóneo de una urbe, de una ciudad, o de una comunidad, de un territorio, para ser más específico en el lenguaje de ustedes? Bueno, en un territorio como este, en donde ni el municipio ni el Estado tienen el control del territorio, sino el mercado, como decía Domingo, el capital, la presión inmobiliaria es la que decide. Bueno, mira, la orientación de una ciudad en este país. Sí. Vamos a ver qué dice ahora. Mira, yo he participado. Cuando hay gente que habla de que lo que hay que hacer son planes, que hacen falta planes, yo no estoy de acuerdo. Yo he participado en la acción y en hacer muchísimos planes para la ciudad de Santo Domingo, Pedernales, Bávaro, muchísimos sitios. Y realmente, después de todo esto, mis reflexiones me han llevado a pensar
y revisando cuáles son a nivel internacional las ciudades que realmente han podido llevar a cabo una modificación estructural importante para que mejorara la calidad de vida de sus habitantes, como podemos ver en Bogotá con Peñalosa y Mocus, podemos ver Lerner en Curitiba, podemos ver últimamente Muñoz en Lima, y para hablar solamente de ciudades latinoamericanas cercanas a nosotros y con condiciones similares a las de nosotros, a la conclusión que he llegado es que realmente el problema no son los planes, el problema es la gestión. Entonces nosotros no hemos podido conseguir una persona, un grupo de personas que gestionen los planes para poder hacer ciudad. Entonces, a nosotros lo que nos falta es eso. Por ejemplo, yo estuve hace unos días en Lima. Y en Lima, el alcalde Muñoz, que ha mejorado muchísimo algunos de los distritos de Lima, se enfrentó con unas situaciones en las cuales él tomó áreas, las cuales hizo una serie de modificaciones. Por ejemplo, hay un parque Kennedy en el centro de Miraflores, que él le hizo 3 pisos de estacionamiento hacia abajo y puso 500 automóviles abajo y limpió toda el área. Eso le tomó 2 años. Durante esos 2 años a él lo atacaron muy duro, muy fuerte. Cuando vieron los resultados, aquello en términos no solamente del estacionamiento y en términos de diversión, lo que aquel parque que ahora se llena de personas, sino que todos los que viven alrededor. ¿Yo he estado en ese parque? Sí, todos los que viven alrededor. Todos los negocios que hay han tenido un florecimiento extraordinario con esa inversión que se hizo de la municipalidad. Y no solo la inversión de la municipalidad, sino que él logró hacer una conexión con los diferentes sectores para poder conjuntamente establecer este tipo de cosas. Entonces lo que nos falta a nosotros es políticos que entiendan claramente cuál es su papel, cuál es su responsabilidad y qué es lo que deben hacer, porque llegan a la posición. Mira, ahí por mi casa está el parque Eugenio María de Hostos. Ese parque, yo he pensado que si se hace, ahí no se puede estar del tráfico, por la justicia que está ahí, la clínica, un movimiento permanente. Porque la justicia, siendo el del Distrito Nacional, que está ahí, es donde casi llega la justicia. Yo siempre he pensado, que hacer soterrados, ese espacio de estacionamiento, iba a liberar una terrible cantidad de espacio, iba a embellecer el parque, que está cercado de carros, apenas la gente lo puede ver. Igualmente hay espacios como es a donde está la estatua de Obando, ahí pegado a la pared Villini con la Meriño. La Meriño. Sino que todas, donde se puede convertir, dejando la estructura colonial que tiene la pared, convertirse en una belleza. Pero es que tú, en términos de estacionamiento, si hablamos de algunos de los elementos que uno más se topa con ellos dentro de la ciudad, en cualquier ciudad, más o menos organizada, tú encuentras que todas las plazas debajo hay estacionamiento. Y en los alrededores lo que hace es que se amplían las aceras, se reducen las cosas, se hace mayor la posibilidad que la gente pueda caminar, de que los envejecientes, los niños puedan jugar, o sea, y los envejecientes caminar, o sea, el espacio público empieza a tomar otra característica, pero tenemos que entender eso. Los políticos tienen que entender que si son 4 años, deben llegar, si quieren aspirar, deben llegar con las cosas en los bolsillos, cuestión de que empezar inmediatamente para poderlo hacer, porque después le toman miedo. Y recibir los beneficios, si comienzan temprano, los beneficios se reciben al final definitivamente. Claro, si no claro. Don Rejo, ¿tú qué opinas? Mira, yo creo que aquí tenemos un dilema, porque nos hacemos la pregunta, ¿de quién es responsabilidad el hacer ciudad? ¿Es del gobierno local o es del gobierno nacional? Ya no es de Obando. Entonces, hace siglos que dejó de ser. Cuando nos vemos en esa disyuntiva, entonces nos vamos a una ley 17607, que un artículo 19 señala 21, 22 elementos
que son competencias propias o exclusivas de un ayuntamiento. Pero cuando nos vamos al financiamiento para esto, los ayuntamientos no tienen dinero. Ahora mismo, acabamos de hacer un estudio que en el presupuesto del 2017 de la Nación, donde se le transfirieron 17,000 millones al sector municipal completo, viendo los ayuntamientos que corresponden a las 7 provincias de la región suroeste, apenas del presupuesto nacional tienen un 0.45%. Es decir, suroeste. La más pobre. Las 7 provincias, no estamos hablando de 7 municipios, 7 provincias que tienen 47 municipios, menos del 1% del presupuesto nacional. Entonces, ¿cómo puede un municipio enfrentar necesidades como las que muy bien explicaba el arquitecto Valdés, que son propias de la gestión de ciudad, sin recursos? Pero entonces nos vamos a la otra cancha, gobierno nacional. Pero es el gobierno nacional el responsable de hacer el artículo 19 de la ley 17607, de hacer el ordenamiento del tránsito, el ordenamiento del territorio, los espacios públicos, los cementerios. Entonces aquí nos vemos ante un dilema en que la responsabilidad de la ciudad, desde mi punto de vista, es compartida, pero esos roles y ese financiamiento de la ciudad no está clarificado. No se entiende, y vamos a ver si usted entra en esto, entramos en una visión, que los gobiernos le tienen mucho miedo a entregar el 10% al 10% correspondiente a los ayuntamientos. Algunos ayuntamientos no han merecido la confianza de cumplir con ese fondo. Me ha ayudado a la población a pelear por el 4%, por ejemplo. Pero sin embargo no saben articular las políticas, porque un gobierno y unos municipios se deberían poner de acuerdo en las obras fundamentales que hay que hacer a través del 10% de algo que ponga el gobierno, porque tampoco no es suficiente. Pero podríamos tener un desarrollo coordinado entre las dos capacidades a través de una gerencia adecuada. Te tengo una noticia. La Corte Constitucional acaba de sentenciar definitivamente que todas las compañías esas de comida rápida, de albergues, hot dogs, no hay que cobrarle los anuncios que ponen de lumínico. La publicidad en la calle. Ahí en la calle. ¿Sí? Esas son las últimas. Allá vamos para donde ti. ¿Qué te parece eso? No, definitivamente el gobierno central ejerce una centralización muy fuerte. Y cuando creíamos que estábamos avanzando, todo este movimiento de municipalistas que tuvimos tantos años luchando por la descentralización, resulta que como nunca... me empujaron a mí a buscar ese 10% de la ley. Como nunca se interviene en todas las áreas que son competencia, como decía Eri, de los ayuntamientos. Entonces, en el tema de la transferencia de un 10%, es cierto que hay muchos ayuntamientos que no han merecido. Que no merecen. Pero hay otros que sí. Que han exhibido fortaleza, orden en el manejo de los recursos. Tal vez un poco más de control. De pocos recursos, porque aunque se portaran muy bien, son pocos los recursos. Pero, ¿con qué recursos puede un ayuntamiento, por ejemplo, cumplir con los mandatos de la ley? Ya desde el 63 se crearon las oficinas de planeamiento urbano y se mandaba que toda ciudad de 50,000, sobrepasaban los 50,000 habitantes, debía tener una. ¿Con qué recursos? En el día de hoy, la ley 17607 establece que todos los ayuntamientos deben tener una oficina de planeamiento urbano. ¿Y con qué recursos pueden crear esa estructura, integrar el personal técnico calificado? No hay manera. O sea, son cosas que se quedan en el papel. Pero tenemos una Dirección General de Ordenamiento Territorial que poco a poco ha ido asumiendo esas funciones y... No, y el ordenamiento del espacio público que corresponde inclusive a los ayuntamientos, van tomando decisiones precipitadas sin tener en cuenta esos criterios. Tenemos que irnos otra vez allá al financiamiento para volver aquí al gasto del financiamiento. Milagros desde la Z. Bueno, estamos de regreso. Ahora yo les paso la pelota a Domingo Matías, que está pensando que se iba a quedar tranquilito aquí. Ahora tú tienes que estar en plan en esta parte del programa, ya sobre temas muy concretos sobre el Congreso, y ver las cosas que aspira a ustedes sacar, obtener de ese encuentro magnífico
que tú me estás diciendo que casi el hotel ya no le da cabida a más personas. Sí, ¿Cómo pero es la cosa? sí, el hotel está lleno, pero hay cupo en el entorno, es decir, se pueden inscribir. Nos interesa que se inscriban personas. ¿Dónde llaman? Al 809-357-5248. Repito, 809-357-5248. Cuando digo que en el entorno hay posibilidades, pero a nosotros no. En Jarabacoa. En Jarabacoa. En Jarabacoa. Sí, Un sitio bellísimo, sí, sí. lleno de frescor. En el Hotel Espinar Dorado, que es un hotel con mucho paisaje ecológico, bastante interesante. Y se han inscrito una buena cantidad de personas. Nosotros estábamos organizando este congreso, era para 50 personas, para hablar entre uno, Íntimamente. pero ya van como 140, 150. El interés por el Sí. tema. Entonces nos interesa mucho. Y eso es importante que se sepa. Todo el mundo sepa, alcaldes, autoridades, que el interés es tan grande que la gente va a moverse, a gastar su dinero, a estar presente para buscar soluciones. Y que es de carácter autogestionario, es decir, no recibimos financiamiento ni de entidades privadas, ni internacionales, ni públicas. No porque eso sea malo, pero que optamos por hacerlo así, sin financiamiento y demostrar que en el país se pueden hacer cosas de ese tipo por esfuerzo propio, autogestionario, autogestión, que eso está haciendo mucha falta, porque aquí también se hacen muchos congresos con fondos públicos que se gastan 7 y 8 millones de pesos un fin de semana. Y las más. sí, y las conclusiones cuando tú vas a buscarlas son muy pobres o casi nulas. Entonces, en este caso van a haber conclusiones muy concretas que van a hacer aporte para el Estado, para la cooperación internacional, para el mundo privado, para la sociedad civil. Es decir, lo que va a salir del Congreso es un gran documento que yo decía la semana pasada, ¿cuánto costaría, Toby, ese documento? ¿Verdad? Si fuera como una consultoría. Pero, y que Pero si lo se va a pagan aportar con el esfuerzo propio, voluntario de todos nosotros. y si lo pagaran asesores técnicos, quién sabe en dólares, a dónde iba a llegar. Entonces, 14, 15 y 16, con segundo congreso de municipalistas dedicado a Pencien Rafael Sanben, un gran municipalista que se nos fue el año pasado, y a él le vamos a rendir estos honores, estos homenajes como persona que realmente aportó a esta sociedad, parte de lo que tenemos en el campo de lo municipal. Él fue una gran persona. Y con el título la agenda para el desarrollo local del siglo XXI, una mirada desde el territorio, como decía Toby, en el territorio que vive la gente. Entonces los cambios se dan en el territorio, porque el territorio es una construcción social. Exactamente. Entonces el seminario está constituido por 5 mesas, dicen ustedes. A 6. ustedes 6. ¿A ustedes les corresponde cuál mesa? La del territorio. No, en el caso mío, incluso hicimos una Habla Herido Rejo. Sí, una pequeña descripción sobre el estado de situación del desarrollo ambiental en nuestro país. Importantísimo. Y todo a partir, incluso, ya incluso se ha socializado el documento, a partir, para los amigos que nos escuchan, estos fenómenos y estos cambios que estamos viendo últimamente. Es decir, ustedes pueden ver incluso esta última semana que pasó y la anterior, no hemos tenido grandes espacios de lluvia, han sido muy concentrados. Sí. Yo recuerdo la semana pasada que salía a las 12 y entre 12 y 1 había un aguacero, por un aguacero tan fuerte, tan intenso, que congestionó las vías. Y aquí viene este dilema también adicional en cuanto a la construcción de la ciudad. Sabemos que no hay los drenajes suficientes, por ejemplo, en el Distrito Nacional, pero estos cambios en los fenómenos atmosféricos, en los patrones del clima, han hecho de que en pocos periodos de tiempo tengamos mucha intensidad de lluvias, o que los fenómenos atmosféricos que nos visitan todos los años sean o más frecuentes o más intensos. Entonces todo eso tiene unas implicaciones sobre la gente que habita en un suelo determinado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos gran cantidad de nuestra población que vive en zonas de alto riesgo, muy vulnerables. Y lamentablemente no se ha podido diseñar una política de control que pueda establecer con rigurosidad las zonas no urbanizables y la gestión, como decía el arquitecto Valdés, sobre esas zonas no urbanizables. Y hoy tenemos casos en todos nuestros municipios
de zonas próximas a los ríos, zonas de vulnerables. cañada, Sí. zonas donde hay deslizamiento, muy vulnerables. Residencias sobre casas, sobre las islas de Osama. Correcto. Y a eso le podemos agregar entonces todo cuando vemos ya el nivel nacional, todo este sistema de áreas protegidas que tenemos, que fue, aprobado en el 2002, con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que así ocupa el 25% del territorio nacional. Sin embargo, hemos visto casos donde los usos que se están dando en esas zonas ambientales y protegidas no son compatibles con la conservación. Con la conservación. Entonces son utilizados terrenos o para fines agropecuarios o para fines de asentamientos o de urbanizaciones, y todo eso implica también un deterioro en la conservación ambiental de nuestro territorio. Te doy un ejemplo, Licey. Detrás del hotel Home se llama, un hotel, un hospital. Ajá. Un día yendo a Santiago a ver a doña René, que estaba enfermita, me metí por ahí, y esa era parte del Licey convertida en urbanización. La tierra más fértil para producir las musáceas, los plátanos, todas esas cosas que son fundamental para la vida del dominicano. Sí, no, por eso es que hablando esencialmente del territorio, yo decía que no es un problema urbano nada más, sino que es un problema, lo entendí perfectamente. Es un problema cuando hablamos del territorio, problema rural, problema del campo, porque en el campo no solamente es una cuestión de producción agrícola, sino que es una cuestión de conservación y preservación de nuestra vida. Cuando digo nuestra vida, prefiero no solamente la alimentación, sino que prefiero decir de nuestra vida cuando nosotros preservamos los bosques, cuando preservamos los ríos, etcétera, es nuestra vida lo que estamos preservando, porque realmente un río no es un río. Un río es parte de nuestra vida, es lo que nos da la vida a nosotros. Entonces, toda esa organización territorial, todo ese ordenamiento territorial tiene que ver con la vida de cada uno de los ciudadanos, que aunque nosotros no lo vemos, que aunque nos creamos que está lejos, siempre incide en nosotros. Por eso es que es tan importante esto de que se puedan convertir en políticas públicas y sobre todo, yo insisto en esto, que los políticos que tienen que hacer las gestiones entiendan claramente que nuestro país no puede ser depredado continuamente, sino que debemos preservarlo, que debemos trabajar conjuntamente todos los sectores informales y formales, los sectores públicos y privados, en conseguir que realmente nosotros podamos tener un territorio que sea amable y que contribuya a una mejor calidad de vida de todos nosotros, en lo social, en lo económico, en lo político, en lo cultural. O sea, estamos hablando de una integración de todos los elementos, que es lo que es el territorio. Es un eje transversal. O sea, no es una cuestión de un uso de suelo, no es una cuestión de una carretera o de una calle, no es una cuestión integral que nosotros tenemos que entenderlo. Si no lo entendemos así, no vamos a poder producir las modificaciones necesarias ni las intervenciones necesarias que puedan llevar a una mejor calidad de vida, que al final eso es lo que se busca, una mejor calidad de vida de todos los ciudadanos. Esther, ha habido algunas leyes que tienden a la organización. Bueno, la Ley Nacional de Estrategia establece que el ordenamiento territorial es fundamental para plantearse el desarrollo. Sí. Fíjate que está en la ley de la estrategia nacional, la ley de desarrollo, la 1-12. Esa ley se ha intentado hacer, hay forma de que la estemos implementando. No nos va a pasar como el no es solamente la ley de estrategia, también está en la Constitución de la República, que dice incluso que es prioridad del Estado la elaboración de un plan de ordenamiento territorial. Bueno, no manejo a qué niveles después, porque se supone que la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo debía adaptarse a los planteamientos de los objetivos de desarrollo sostenible, luego de la firma que hizo el país en el 2015. No manejo en qué nivel o de qué manera se están coordinando esa... Ahora no se Sin embargo, hay algo que destacar de la Estrategia Nacional de Desarrollo. En el artículo 32 hay un compromiso que es asumido por el Estado en la Ley 112,
que es que se debe crear un marco de regiones únicas de planificación. ¿Qué está existiendo ahora mismo? Ahora cada sectorial tiene su propia regionalización. Independientemente en que el 2004 se aprobó el decreto 710, Sí. que nos dividió en 10 regiones. En 10 regiones. Hoy educación tiene 9, obras públicas tiene 7 ayudantías. No, tiene más regiones de educación. Educación, sí, la confundo siempre con salud. Salud Sí, tiene son 9 9. y educación tiene 17. 17 Más ahora. o menos, Eran algo 11 cuando yo Pero- pasé pero por hay ahí. un Usted pasó proyecto. por ahí. Hay un Entonces, proyecto que está estableciendo 5 regiones. Correcto. Que ya está en el Congreso. El mandato de la estrategia y lo Es extraigo, unificar es el sentido unificar, región. marco único. ¿Y Marco en qué va a único. ayudar eso? Eso va a ayudar en que la gestión no se realice de manera desordenada, los distintos ministerios, y que se maneje coordinada, pero desconcentrada. Exacto. Que la toma de decisiones no necesariamente sea desde la capital únicamente. La descentralización, que es Un fundamental primer paso, exactamente. para el buen gobierno. Mira, Entonces, la propia estrategia, y ya solo para terminar, señala también aspectos referidos al ordenamiento territorial, pero la estrategia nos da un marco amplio y nos da una referencia a que se deben generar instrumentos y se debe generar gestión para cumplir los objetivos que están designados ahí. Establece la gerencia del proceso. Yo iba a decir que en el foro ayer, en el foro de municipalistas es el que organiza el Congreso. Uno a veces uno habla del Congreso y dice quién es que lo organiza. Sí, Sí, es que después te llama la atención. Entonces, Y eso que no es como los partidos políticos, que hay que decir el nombre de todo el mundo o se ponen bravos. sí. Entonces creo que era ayer o hoy que se hablaba de por qué China es descentralizado. Es una pregunta interesante. Pero China, al ser un estado centralista, con partido único, debería ser centralizado. Y no es así. Y no es así. China es descentralizado. ¿Por qué? Porque la economía de China es tan grande. No puede, no puede. Es Es tan inmanejable grande, tan grande, que es imposible manejarla desde un centro único. La cantidad de expedientes que manejan los gobiernos locales en China es enorme. Entonces se ven obligados a descentralizar y manejan una cantidad enorme de recursos los gobiernos locales. Y de ahí que China ha ido organizándose. El nivel de contaminación es terrible, desde luego, pero a nivel urbanístico es otra cosa que se ha ido cambiando y tiene que ver con ese nivel de transferir poder desde arriba hacia abajo. En Dominicana es todo lo contrario. No es transferir poder de arriba hacia abajo, es quitar los pocos de poder que hay hacia abajo para concentrarlo arriba. Sí. Es intervenir la ciudad. Por ejemplo, uso de suelo, densidad. El problema no es solamente organizar el suelo por densidad, es organizar el suelo por las infraestructuras viales, ¿verdad? Por todos los tipos agua, de energía, agua, exactamente. drenaje pluvial, Que ese es un error que se ha agua. cometido aquí. Sí, claro. Bueno, vamos a ordenar eso que decía Esther, que está bien, pero es insuficiente. Si tú me vas a organizar la densidad aquí en este polígono, no, espérate. ¿Y los servicios? Sí. Tenemos que ordenar el territorio no solamente por la densidad, sino también por el servicio. Ese era un aporte que quería hacer. Bueno, no, y por eso era que yo hablaba en términos de que el ordenamiento del territorio es una cuestión que es que abarca, que es una cuestión integradora, que no es una cuestión de uso de suelo, o densidad o de calles, etcétera, sino que tiene que ver con todos los elementos que están dentro del territorio para poderlo hacer más vivible. En esos términos, y hablando de nuevo con relación a la descentralización, etcétera, y de los planes, realmente, mira, ayer me dio mucha pena leer en uno de los periódicos en primera plana que el senador y algunos diputados de Pedernales se rasgaban las vestiduras por la pena que está pasando Pedernales en términos de que la juventud no tiene dónde trabajar. Se perdieron los 2.500 empleos que había en Pedernales hace 2 o 3 años con la salida de la explotación de la bauxita y el cemento, sí, y las únicas fuentes que había. ¿Y es por ausencia de planes? No. Desde el 2015 y un poco antes hay unos planes estructurados muy importantes donde todas las
la organización del territorio fue establecida con una relación muy estrecha con todos los pobladores y con todas las instituciones que tenían que ver con cada una de las infraestructuras, con la cultura, etcétera, ¿no? Todo eso está, el plan está desde el 2015. Un plan de desarrollo integral. Plan de desarrollo integral que no solamente contemplaba la Pedernales y el área turística, sino que todo lo que era el área de desarrollo agrícola para poder suplir a los posibles visitantes que pudieran estar dentro del turismo. O sea, hay toda una estructuración, porque energía eléctrica, por ejemplo, Pedernales no está unida en energía eléctrica al sistema nacional, no, sino que tiene su propio sistema. Entonces, está todo planteado de cómo resolver un problema eficiente sin necesidad de utilizar carburantes. Y como hay que crearlo todo, es fácil iniciar un plan de desarrollo. Y que es una población muy pequeña. Entonces, bueno, pero no hay gestión. O sea, no ha habido la gestión necesaria porque ha habido algunas personas que han dicho que en ese sitio hay problemas serios en términos de la legalidad de la propiedad, pero pudieron haber estructurado Pedernales para cuando eso se resolviera, que parece en camino de resolverse, y se pudieran instalar se puedan hacer las instalaciones turísticas que no se hacen de la noche a la mañana, el pueblo pudiera estar ya sobreviviendo, no solamente sobreviviendo, preparado para recibir todo aquello. Inclusive como recursos humanos. Exactamente. Porque lo más grande en este caso es que si no tienen el recurso humano para recibir lo que pueda pasar, no pueden enfrentar. Exactamente, sino que entonces cruzan la frontera y entonces se arma el problema mayor. Entonces quiere decir que ustedes están ya el día, ¿cuánto? 14, 15 y 16, la 14, próxima 15. semana. Nuestra mesa es la mesa de ordenamiento territorial. Ahí estamos Toby, Gustavo Valdés, mi hijo, Gustavo, hijo, y yo como correlatora de la mesa. Y David también dando la mano. De Ciudad Alternativa. David, sí, Ciudad Alternativa. Que esa es una experiencia que tenemos que tener todavía muy válida, la de Ciudad Alternativa. No, pero claro, es parte importante de todo este proceso. Ahí vamos a responder preguntas como por qué necesitamos un plan de ordenamiento territorial, qué implicaría la aplicación de un plan de ordenamiento, cuáles serían los criterios generales, los principios y los ejes para orientar ese plan, y qué nuevos enfoques pudiera aportar la planificación al ordenamiento territorial. Y esperamos ahí elaborar propuestas concretas que puedan aportar a... Así te corresponde, Cristóbal, estar... Toby, querido, no me entonces, a ti te corresponde trabajar con Esther en esa mesa. Sí, exactamente. Y con Gustavo, y tu con hijo Gustavo, también, mi hijo también, sí. Porque ahí sí que hijo de gato casero. Sí. Y Dorrego está entonces en la cosa ambiental, lo vulnerable. Un tema actual muy importante y de grandes posibilidades en el mundo, ¿sabes? De las pocas que quedan de financiamiento y de cooperación internacional. Correcto. Esa es una de las pocas cosas en que los pueblos organizados pueden conseguir los financiamientos que eran conseguibles. Él no habló de un concepto, y es el concepto que a Donald Trump no le gusta. El cambio climático. Bueno, el cambio en los patrones. No hable de Donald Trump, que está muy preocupado sabiendo que escribe un artículo de su personal. Sí. Está que no duerme investigando eso. Ya dice él o ella. Él no sabe quién. Pobre, qué difícil la gobernatura de los Estados Unidos. Entonces, tenemos que aprender que hay cosas difíciles, pero que hay que sobrepasar. Yo quiero decir que para mí es un orgullo que tengamos aquí el próximo martes la otra mesa, la de cultura y la de la mujer. Sí. Porque también la población, el territorio, cualquiera que sea, porque Toby me hizo mi advertencia, rural o urbano. Yo me lo aprendí de una vez. Entonces, ciertamente hay una cultura en los pueblos, hay una manera de vivir, de convivir, y yo creo que es una gran oportunidad, y también de agregarle un factor importante, que es el de la mujer, como parte de ese hábitat. Lo tangible y lo intangible está en el territorio. Sí. Es decir, el merengue es en el territorio que está. Va a decir, y la bachata. ¿Verdad? Sí. Pero la poesía está en el territorio. Y los patrimonios culturales también. Pero tampoco no te dejes de pensar que la gente de las zonas rurales no sabe lo que es hip hop,
Y recuérdate, cuando estés en esa parte cultural, que el merengue fue rechazado en la República Dominicana, que el tango nunca se quiso en la Argentina, y que siempre en los pueblos hay una parte rompiente que se coloca al tono con lo que está pasando en la humanidad. Y en un mundo globalizado, en que tú prendes la televisión y alcanzas a ver unos, no me voy a referir a algunos de ellos porque les podríamos hacer propaganda negativa, algunos cantantes haciendo un tipo de música que a veces uno no entiende la grosería que tienen, aunque todas tienen un poco de África, porque son muy rítmicas. Parece mentira, es como musicalmente volver al África, en el tiempo de la rima. Hay que estar abierto a saber que todas estas cosas van a pasar, van a seguir pasando, y vamos a volver algún día a los boleros, para que se sientan muy bien, todo delgado, Pedritín Delgado. ¿Verdad que sí? Señores, muy buenas tardes. Ahora estarán ellos a cerrar la programación con la parte financiera, porque se las puse al final y no en el medio. No había que interrumpirnos. Bueno, muchísimas gracias. 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 Se luce uno con Eric Torrego, con Esther Morillo, con Cristóbal Valdés y con este municipalista Domingo Matías, con el que siempre se puede, el sector de ustedes puede decir, estoy ahí para tocar las puertas. Señores, muchas gracias y buenas noches. Todos hemos aprendido. Gracias. Milagros desde la Z.